Buenas tardes. Estamos dando unos minutos de espera para que se pueda conectar alguna maestrante. Vamos a esperar unos minutos más y si no, comenzamos la grabación de la asesoría. Bien, buenas noches. Son las 6:10. Vamos a ir comenzando nuestra sesión de hoy y pues sobre la marcha irán conectándose. ¿Ves? Ahí viene la primera. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, doctora. Bienvenida, bienvenida. Gracias. Bueno, justo dábamos inicio a la sesión. Hoy nuestra sesión de justo del medio, la sesión 3 que va a estar dedicada al tema del liderazgo. Es un tema sobre el cual ustedes han expresado su interés y pues yo le había dicho que íbamos a ver algunos elementos un poquitico más allá de lo que se les presenta en plataforma, aunque en esencia pues nos vamos a mantener a tono con el tema, eh, sin complicar mucho la temática. Ok, Esta semana, entonces, les decía, déjenme compartirles si vieron, ya pudo ver Carmen,
Retroalimentación en plataforma. Sí, ya. Perfecto. Bien. Está calificada la actividad. Y vamos entonces, tal y como hemos acordado, a empezar con la primera parte de la sesión, que sería un recorrido por vamos a ir a plataforma mejor, un recorrido por el contenido de la unidad 3, ya que estamos en la semana 3. Aquí tienen el resumen de la semana, de la unidad, que como ven, se concentra en el liderazgo profesional. Tiene un elemento inicial de introducción, luego hay 3 cualidades a través de las cuales se define, según el material de estudio, el liderazgo profesional, que es la capacidad de motivar, de guiar y de empoderar a los colaboradores cuando se delega responsabilidad. ¿Qué quiere decir que se delega responsabilidad? Pues se les permite participar en la ejecución de las políticas de la empresa, de las actividades más importantes, pasándoles a los colaboradores seleccionados una cuota de la responsabilidad con el resultado del desempeño, ya no solo a título individual, sino a título de la comunidad, de la empresa, la organización. Esa es una vía de empoderar a los colaboradores, darles participación no solo en el proceso de ejecución e implementación de los planes, programas, políticas, sino también en la toma de decisiones. Entonces, estas son 3 cualidades que en el material de estudio se utilizan para definir el liderazgo profesional. Luego aparece algo parecido, déjenme agrandárselo. Si se está compartiendo, déjenme ver. Uy, a ver qué se comparte. Sí, sí se está compartiendo. Luego aparece una manera particular de definir los atributos del líder. Hoy vamos a ver de todas maneras otros elementos que también se utilizan para caracterizar a un líder. Ahí se nos viene uniendo Isabel. Buenas tardes, Isabel. Bienvenida. Ya solo una pausa para que sepa que ya la tengo en la lista, ya sale en plataforma y también tiene retroalimentadas las actividades anteriores que subió. Puede checar en plataforma. Entonces, volviendo al recorrido por el material de estudio, por el resumen que les aparece en la plataforma, aparecen estos 4 atributos de un líder, que son la integridad, o sea, tiene que ser una persona honesta, ética, con un desempeño ético-moral impecable, de modo tal de que se convierta en un ejemplo, en una guía para el desempeño y comportamiento de sus colaboradores. Otro atributo es la comunicación. Tiene que ser una persona que se comunique de forma clara, que desarrolle habilidades de comunicación efectiva y que conozca sus técnicas. Ya sabemos qué pasa cuando hay un jefe que no se comunica bien. Ustedes lo mencionaban en las sesiones anteriores. Entonces, ese sería un jefe, un directivo. Ahora, un líder se caracteriza por esa cualidad, ser efectivo en su comunicación, empático y debe tener visión estratégica. De algún modo, ustedes mismas, cuando caracterizaban el liderazgo en educación, mencionaban, coincidían con estas características.
Luego les aparecen las tres teorías fundamentales del liderazgo que vamos a ampliar hoy: la llamada teoría de los rasgos, la teoría del comportamiento y la teoría de la contingencia, o también conocida como enfoque del liderazgo situacional. ¿Por qué? Porque es una teoría que enfoca el liderazgo en dependencia del contexto, de cómo las personas que ejercen el liderazgo son capaces de enfrentar situaciones de la cotidianidad en el trabajo y también situaciones críticas, y cómo manejan esas situaciones en función de las características de los colaboradores o del equipo que lidera. Eso lo vamos a ver hoy un poquito más amplio, las tres teorías. Luego aparecen dos cualidades, dos elementos fundamentales del liderazgo, que son, primero, la confianza, pero eso hay que verlo desde los dos puntos de vista. La confianza que tiene el directivo en sí mismo, en su capacidad, en su experiencia, en sus posibilidades y capacidades de tomar decisiones, lo que llamamos autoconfianza, y la confianza que él genera en los seguidores. Como bien ustedes decían, recuerdo que lo decía Carmen, un directivo no es un amigo, es simplemente una persona que está responsabilizada por la conducción de una organización y de un colectivo. Pero el líder, para ser directivo con liderazgo, requiere además generar confianza en sus colaboradores. No es que se convierta en amigo, sino que se convierta en una persona creíble, confiable, empática, como decíamos arriba, competente. Y además debe reunir cualidades, lo que denominamos en psicología motivación. También en los dos sentidos. Tiene que estar él mismo altamente motivado por la actividad que desempeña, porque si no, eso se traslada a los colaboradores. Cuando tenemos un jefe amargado, eh, que le da igual en gran medida muchas cosas que pueden suceder, que no es proactivo, que no tiene una visión estratégica, pues obviamente lo primero que decimos es que él no está motivado por la actividad que realiza. Y también la motivación desde afuera. Tiene que ser capaz de motivar a los demás. Si un líder no es capaz de generar confianza y de motivar a sus seguidores, pues no es líder. Simple y llanamente es un jefe que trabaja en una actividad que implica dirigir una organización y cumplir una serie de funciones. Ahora, el cómo la desempeña sí hace la diferencia, su capacidad de generar confianza, de proyectar autoconfianza y seguridad y motivar a sus seguidores. El liderazgo en la práctica educativa, en esta página o diapositiva, digamos, de el resumen que les aparece en plataforma, marca tres elementos a considerar, que es la necesidad de que los líderes generen un ambiente de aprendizaje peculiar en la escuela, que se sienta que en la escuela se va a aprender, que además es una organización, una escuela segura, inclusiva, que estimula a los alumnos, que los alumnos quieren estar en la escuela. El otro aspecto que se destaca es su preocupación por el desarrollo profesional del colectivo de docentes, no solamente que se preocupe porque sean innovadores, sino que les abra el camino para que los docentes que están bajo su dirección puedan mejorar, puedan prosperar, puedan desarrollarse profesionalmente
lo cual influye obviamente en la calidad y en los resultados de la escuela, y que sea una persona colaborativa, en el sentido de que permita la participación de los demás en los procesos de dirección y que se nutra, se enriquezca con lo que puedan aportar sus colaboradores. Cuando decimos que un líder debe ser colaborativo, no quiere decir que sea de él hacia los seguidores. Eso está bien, que esté pendiente, que esté apoyando, como decía Isabel en la clase pasada, que los cubra, que los comprenda cuando tienen una problemática. Eso está bien. Pero también está esa cualidad de saber aprovechar de cada cual lo que cada uno de sus seguidores puede aportar a la organización. Eso es, la colaboración siempre es en dos direcciones, del directivo hacia el colectivo y del colectivo hacia el directivo y a la organización. El otro está el tema de los valores, de las cualidades morales, en particular relacionadas con la integridad del líder. Decíamos al principio, lo veíamos, aparece en una de las primeras diapositivas, que tiene que ser una persona integral y con un desempeño ético impecable, porque una falla ética o moral en el directivo afecta todo el clima de la organización, afecta la moral del colectivo de trabajadores. Entonces, en este sentido aparecen estos cuatro elementos: honestidad, responsabilidad, equidad, a lo que ustedes se refirieron en una de las clases anteriores, cuando hablaban del liderazgo en educación, la transparencia. No puede ser una persona que dirija con tapujos, con favoritismos, que manipule la información en beneficio propio, sino que tiene que haber una comunicación clara y diáfana a lo interno de la escuela y también hacia los padres de familia y la sociedad. En el sentido de la comunicación, ya mencionábamos antes, está en la material, la comunicación efectiva, que como ven aquí, yo les voy a compartir además un video hoy eh, muy interesante desde mi punto de vista sobre la comunicación efectiva, muy útil. Aquí aparecen tres cualidades. Una, escuchar. La escucha activa es la capacidad de prestar atención a los demás para obtener información. Esa es la base de ser empático, de la empatía. Si no escuchamos, si no escuchamos de manera activa, selectiva, empática, dando feedback, dando retroalimentación efectiva al interlocutor de que sí nos interesa lo que nos está diciendo, sí estamos comprometidos con lo que nos propone, sí le estamos dando, le vamos a dar seguimiento a lo que nos dicen, pues ahí no va a haber una comunicación, simplemente es una comunicación formal. Pero el liderazgo es ajeno a la formalidad, va mucho más allá. Y la asertividad justamente implica poder descubrir, interpretar y también transmitir, expresar con claridad, con precisión, con respeto, los sentimientos, las ideas, las emociones, teniendo en cuenta cómo la pueden entender nuestros interlocutores. No es simplemente decir y tratar de decir bien, con claridad, sino expresarnos de manera tal de que tengamos en cuenta cómo nos pueden interpretar
aquellos que nos están escuchando y cómo van a reaccionar con lo que van a interpretar de lo que le decimos. Esa es una cualidad fundamental del líder. No es solamente dar la información de manera clara, sino darla teniendo en cuenta cómo la van a entender y qué van a hacer con ella, cómo van a reaccionar las personas con las que nos comunicamos, que es diferente. El razonamiento es distinto. Con respecto al empoderamiento, que era una de las cualidades que aparecían al inicio, uno de los atributos del líder, es, como ya les explicaba, la necesidad de aprender por parte del directivo, aprender a delegar tareas, a compartir tareas. La responsabilidad se comparte, pero no se delega. El directivo siempre va a ser el responsable de la escuela. Isabel, que es la directora, según nos comentaba, siempre va a ser la responsable mientras sea directora de todo lo que ahí sucede. Pero no quiere decir que haga todo lo que hace falta. Tiene que aprender a distribuir tareas, tiene que aprender a darle participación a sus docentes, a sus trabajadores, no solo confiando, sino demostrando confianza. Hay veces que usted delega responsabilidad y dice, ay Dios mío, ojalá me salga bien, ojalá no me haya equivocado. Pero la persona que recibe esa tarea importante se va a sentir no solamente que participa, sino se va a sentir reconocido porque se le ha dado una tarea importante para la organización o para la dirección. Por eso la importancia de aprender a delegar tareas. El mejor directivo no es aquel que tiene más capacidad de trabajo, que puede hacer más cosas en el día, que se queda con todas las actividades importantes para él, sino aquel que es capaz de confiar, de seleccionar con mucho cuidado a quién le vas a dar una responsabilidad, le vas a dar qué grado de autonomía, cómo le vas a dar seguimiento a la ejecución de las tareas. Pero una cosa es darle seguimiento, controlar y dirigir y otra cosa es ejecutar. El mejor directivo, insisto, no es el que más ejecuta, sino el que sabe delegar. El otro elemento de empoderamiento, como veíamos al inicio del material, es preocuparse por el desarrollo individual, no solo de sí mismo, no solo capacitarse en la actividad de dirección, sino darle espacio y oportunidad a sus colaboradores para que puedan desarrollarse, para que puedan tener un plan de carrera, para que vean que la escuela no los detiene, no los tiene estancados, sino que ahí hay posibilidades y oportunidades de desarrollo. Y por último es el factor motivacional, reconocer, apoyar, valorar, reforzar públicamente, reconocer públicamente cuando un trabajo se ha hecho bien, quién lo ha hecho, no atribuirse los méritos de los demás. Aunque siempre si algo se hace bien, pues el director tiene una cuota porque se supone que él haya dirigido, que él haya sido el responsable. Pero eso no quita que le dé valor a lo que mérito merece. Y eso implica generar mayor compromiso, mayor responsabilidad,
generar en los colaboradores un cierto sentido de pertenencia, porque sí, no solo trabajan, sino es que además se les reconoce y se les reconoce públicamente su aporte. Eso tiene un valor incalculable, sobre todo para aquellos que están más olvidados en la cadena productiva o de servicio de una escuela. Aquellas personas que ocupan los puestos más grises. Casi siempre en una escuela, pues, se presta mucha atención al directivo, a los coordinadores o al que tiene que ver con la gestión académica, a recursos humanos, pero nos olvidamos, por supuesto, los docentes, pero nos olvidamos de los intendentes, del personal de apoyo, sin los cuales la escuela sería un desastre. Y esas personas que están en una zona gris de las organizaciones son especialmente susceptibles a estos elementos. Digamos que son los olvidados en la cadena productiva o de servicios de una organización. Y son personas clave para el buen funcionamiento de una institución. Y por último, la cualidad de ser capaz de tomar decisiones estratégicas. El líder puede delegar tareas, ya le decía, no delega tareas, no responsabilidades. La responsabilidad siempre es de él. Pero él tiene que saber recibir también un provecho de las tareas que asigna. Por ejemplo, tiene que tener, valga la redundancia, la capacidad no solo de pedir información, sino de saber para qué la pide. Los maestros nos pasamos la vida dando información, haciendo papeles, rindiendo cuentas, llenando documentos administrativos, lo que muy pocas veces nos preguntamos para qué sirve todo eso que damos, qué se hace con esa información. Entonces el directivo, para liderar, no solo dirigir, debe ser capaz de poder sacar provecho de esa información. Además, la visión estratégica implica evaluar los riesgos, hacer pronósticos. Habíamos dicho, poder trabajar con ese pensamiento que nos ofrece, por ejemplo, herramientas como la FODA, ¿no? ¿Qué tengo en el entorno? ¿Qué tengo? ¿Qué debilidades internas tengo? ¿Y cómo puedo resolver un problema que se me puede avecinar el próximo ciclo escolar o de plano la semana que viene? Esa evaluación permanente de riesgos para la toma de decisiones a partir de la obtención de información, pero no guardarla en un cajón, sino procesarla, saber cómo usarla, son tres elementos fundamentales del liderazgo. Liderazgo que se asocia a la toma de decisiones estratégicas, que es vital, pues, para la función directiva y para la función directiva con liderazgo. Buenas tardes, Magali, bienvenida, no la vi entrar. Y Maday. Muy bien, eso es lo que se les comparte en plataforma. El resumen. Vamos entonces a ver si tienen alguna pregunta y si no, vamos a pasar al material que yo les preparé para ampliar un poquito más esa extrema síntesis que aparece en plataforma. ¿Quisieran comentar algo? Bien, vamos entonces a retomar esos elementos y abrir un poquitico más la perspectiva. ¿Cómo se define el liderazgo?
el liderazgo en una organización se se enfoca, se entiende en tres sentidos fundamentales. Primero, como atributo de una posición. Eso es lo que les decía al principio. Bueno, en México, por ejemplo, se le dice líder a cualquiera que ocupa un cargo de dirección. En algunos contextos, ¿no? Se dice el líder de la academia tal. Y no es tal líder, es simplemente el que dirige, ¿no? El otro elemento mm, el otro sentido con el que se utiliza el término de liderazgo es en el que les hablaba desde el inicio, son las cualidades de una persona. Cualidades de una persona en el sentido de alguien que puede ocupar un cargo directivo o no, pero que reúne determinadas cualidades y sobre todo es aceptado y seguido por sus compañeros voluntariamente. Y la tercera condición, perdón, la tercera interpretación es como una categoría de conducta. ¿Qué quiere decir eso? Es un tipo de conducta en particular. Tiene un comportamiento de líder, por ejemplo, en un equipo deportivo. No tiene que ser el capitán del equipo. Lo ideal sería que el capitán del equipo fuera el líder del grupo. Pero hay jugadores claves que por su altísimo desempeño, por sus cualidades, por la capacidad de trabajar de manera colaborativa, se convierten en líderes más allá del capitán del equipo. En la docencia sucede lo mismo. Hay profesores que por su experiencia, por su desempeño, por el modo en que trabajan con sus alumnos, son reconocidos como líderes por el modo en que funcionan, por el modo en que se comportan. Entonces, al final, el término de liderazgo se puede entender en función de un determinado contexto, en función de la influencia que ejerce en el equipo, se puede considerar desde el o, no es o, sino y, se puede considerar también por el modo en que es seguido, la actitud que asumen hacia él las personas sobre las que él influye. Por ejemplo, sabemos que un director es un líder porque vemos cómo reaccionan los docentes, cómo lo perciben los maestros, cómo lo perciben los padres de familia. Y la influencia, es que lo estoy explicando de abajo hacia arriba, empecé al revés. Y la influencia que él ejerce en el colectivo. O sea, el liderazgo es en función de la influencia que tú ejerces, de la reacción o las percepciones que tienen las personas influidas, o sea, los colaboradores o los subordinados, por el método en que tú influyes como líder y por el contexto, cómo resuelves la situación en determinados contextos, sobre todo cuando hay conflicto. ¿Qué elementos además debemos tener en cuenta para ampliar un poco la idea de lo que es liderazgo? Déjenme ver aquí. Oh, está ahí, porque no veo bien. Ya. Oh, oh, oh. Ahora aquí sí. Entonces, el liderazgo, de modo general, lo podríamos definir como el proceso que influye, fíjense, no el líder, sino el liderazgo, el ejercicio, ¿verdad? La cualidad. Es el proceso que influye sobre los miembros de un equipo, una organización, o sea, una escuela u otro grupo social para garantizar o transformar
en la mejora, el desarrollo de las actividades para que todo salga bien. O sea, podríamos decir ahí que es en función del logro de los objetivos y metas y de la calidad educativa. Entonces, no solamente es una cualidad, es también un proceso de influencia de una persona sobre otra o sobre otras para conducir hacia la mejora una organización, un equipo, un grupo, un colectivo. Entonces, abriendo esa definición, podríamos ver que el liderazgo es una capacidad que tienen algunas personas o que la desarrollan. Ahora vamos a discutir eso. Esa capacidad se manifiesta en el modo, en el éxito que ellos tienen, guiando, motivando, organizando, conduciendo a grupos de personas hacia una meta en particular. El otro ya no es una capacidad, es un proceso que establece una relación entre el líder, la persona influida o seguidor y el contexto en el que se desarrollan las actividades. Por eso decía al principio que el tema de la capacidad de resolver conflictos laborales, solucionar problemas de la escuela, es un proceso que le toca al líder y que es más exitoso en la medida en que el tipo de verdad es un líder y no es simplemente un director burócrata, ¿no? El otro sentido para entender el liderazgo es que es una diferencia de poder. ¿Por qué diferencia de poder? Si decimos que el liderazgo es influencia, pues la influencia es poder sobre los demás. Es poder en un determinado contexto, en una organización. El líder es un tipo poderoso porque puede influir no solo en la gente, sino en el curso de los acontecimientos. Hasta dónde puede conducir a un equipo en el sentido de un mejor resultado a partir de todas las cualidades que se muestran en el material de estudio y que vamos a volver a ellas ahora. Y entonces, aquí está el último punto que hemos hablado varias veces. La diferencia entre liderazgo y jefatura o liderazgo y dominio. El liderazgo se define voluntariamente cuando la influencia sobre los demás es aceptada voluntariamente. Nadie se convierte en líder por decreto. El liderazgo se ejerce y se gana por el cómo tú diriges o cómo tú usas tu poder de directivo en tu organización. Y si es más o menos aceptado y seguido por tus colaboradores. Fíjense que hablo de colaboradores, no de subordinados. El dominio, la jefatura tiene subordinados. El líder tiene colaboradores y seguidores. Ahora bien, habíamos dicho con anterioridad que íbamos a ver los tipos de liderazgo en función de cómo se maneja la participación. Yo diría que más de estilos de liderazgo, habría que hablar estilos de dirección. Pero sí, vamos a ver la diferencia. La principal cualidad que distingue esas dos posiciones, dominio, dirección y liderazgo,
es cómo él se ejerce. Si es de manera centralizada, si usted dirige sin considerar y sin darle participación a las personas en la organización, o si es distribuido ese liderazgo. Si usted dirige junto con sus subordinados, con las personas con las que cuenta, con sus recursos humanos. Eso es lo que marca el parteaguas entre la dirección y el liderazgo. Entonces, por supuesto, cuando hay un estilo autocrático, ¿cómo es? El jefe manda, ordena, decide. Eso es bueno y es malo. ¿Por qué es bueno? Porque permite, si el directivo está bien preparado, permite tomar decisiones en situaciones de crisis de manera rápida, sin tener que estar consultando con mucha gente, estar haciendo muchas juntas. Es bueno en situaciones de crisis, pero también puede ser malo, porque es por ordeno y mando. La comunicación, vea que puse ahí, es unilateral, es yo soy el jefe y yo genero esta política, doy esta indicación, esta es mi orientación. Entonces la gente lo que va a hacer es cumplir con lo que tú dices, esté a favor o en contra, tenga una opinión o no la tenga. El líder o directivo autocrático se priva, pierde la riqueza de las aportaciones de la gente con las que trabaja. Y no es reconocido como líder a no ser en los casos en que se les llama líder como atributo o función de una organización. Esa es una perspectiva. El segundo tipo es el democrático, que es el que dirige con las personas. Consulta, despacio, escucha, sin perder autoridad, pero dándole participación. Ahí la comunicación es bilateral, se utilizan juntas. Hay canales de comunicación interna que son bilaterales, no solo para indicaciones, sino para recibir retroalimentación. Ese es el democrático. La palabra lo dice. Le da poder, le da participación, genera compromiso en los subordinados. Y el tercer estilo es el anárquico, que el anárquico puede, también se denomina laissez-faire, que es dejar hacer, en francés. El líder anárquico, por lo general, no obtiene buenos resultados, porque la línea entre el democrático y el anárquico está en el grado de control que usted mantiene y seguimiento sobre la responsabilidad que delegó. Aquí no se trata de soltar las tareas y dar total independencia o autonomía, sino mantener el seguimiento y control de los resultados de la actividad que usted delegó. Entonces, hay directivos que seguramente los conocerán, que simplemente dan las tareas y te dejan con la tarea, ya sea que tú logres un buen resultado o no. Esperan al final para decir, oye, pero te di la tarea, pero no la hiciste o no la hiciste bien. Eso no era lo que yo quería. No se compromete, no se compromete con las tareas que delega. Entonces, no se compromete, evade la responsabilidad y por tanto el resultado, el desarrollo y resultado de las actividades dependen
del compromiso y la profesionalidad con la que lo asuma el equipo. Pero eso no siempre es bueno, porque los equipos tienen diferente nivel de compromiso, de responsabilidad y sobre todo de dominio de la actividad. Entonces, si te equivocas delegando una tarea y deslindas, te separas de eso, pues ese sería el tipo anárquico y que entonces las cosas andan por la manga al codo, ¿no? Sin un seguimiento, sin un control, sin limitar la independencia de los responsables, pero pues darle seguimiento. Entonces, un poco resumiendo lo que hemos visto, lo hemos estado diciendo desde el inicio, y es que el jefe no es un directivo, perdón, que un directivo no es un líder. Aquí tienen en este cuadro un resumen de las diferencias. Léanlo ahí para no leerlo yo, no aburrirlos. Vean las características del directivo y vean las características del líder para que vayan contrastando a ver si les genera alguna duda una de esas cualidades. Léanlo ahí, me preguntan si tienen alguna duda. Vean ahí la última característica. Los directivos, el que dirige con mentalidad de jefe, de directivo, suele ser conservador, suele ser conformista. Yo hago esto porque así está establecido y sale bien o sale mal. Bueno, trataré de que salga lo mejor posible, pero trato de mantenerme dentro de la tradición, dentro de lo que sé en un espacio seguro. Tratan de preservar su zona de confort para no arriesgarse. Y el liderazgo no tiene nada que ver con eso. El liderazgo suele ser innovador, asume riesgos, pero riesgos calculados, porque para eso tiene un colectivo que le va a decir, para eso tiene un pensamiento estratégico. Entonces, el directivo, como suele ser autocrático, centralizado, está solo y trata de mantenerse ahí en una zona de confort que no lo arriesgue demasiado. ¿Algún comentario o pregunta sobre estas diferencias? Pues que efectivamente se ve la diferencia, ¿no? En lo que es uno y el otro. Y a lo que veníamos hablando desde la vez pasada. Finalmente, creo que los directivos o la mayoría de los directivos lo único que busca es pues el resultado. A costa de lo que sea, buscamos el resultado. Y yo no sé, pero yo he escuchado incluso que dicen esta parte, ¿no? De que al obtener mejores resultados, al menos en medio superior, aclaro, no sé en otros, pero se supone que al obtener mejores resultados, tienen ellos un premio, por así decirlo.
que es a fin de año, por tanto por el número de egresos y egresados que tienen en la institución. Entonces yo creo que es eso más bien lo que los mantiene, ¿no? El sacar alumnos sin importar el trato de líder que se supone deberían de dar. Lo que pasa es que esa es una visión. Usted tiene, lamentablemente, tiene toda la razón, Carlos. Pero es una visión, por eso digo, muy conservadora. Porque cuando tú eres un líder y tienes un pensamiento estratégico, aunque tú quieras llegar a un buen resultado y que el resultado sea tuyo al final, siempre va a ser tuyo ese resultado, porque tú eres el directivo. Por eso decía, Isabel puede delegar, pero ella es la directora, para bien y para mal. Ah, ¿cómo potenciar la capacidad del directivo? Actuando como líder, tratando de ganarse a la gente. Siempre el resultado final va a ser tuyo, pero no pasa nada. Tú lo puedes compartir en el sentido no del recurso, sino moralmente, del reforzador o simplemente de buscar las oportunidades para que tus trabajadores se sientan reconocidos. Yo decía, están los de esa zona gris, pero aunque aquí los directores, en la mayoría de los casos, en la escuela pública, no tienen la capacidad de generar premios, estímulos, sí, un diploma lo puede hacer cualquiera. Cualquiera puede hacer un reconocimiento en una reunión de padres de familia a sus mejores docentes, ¿no? Y los padres se van a sentir orgullosos y los padres van a reconocer a ese director que se preocupa por sus docentes. Por eso aquí el liderazgo es más bien una cualidad blanda, es un conjunto de características que tú desarrollas. Bueno, después vamos a discutir si se desarrolla o si se nace así, porque hay diferentes teorías. Entonces, no cuesta. Ser líder lo que requiere es experiencia, conocimiento, dominio de la profesión, autoconfianza, como decíamos al principio, sus cualidades, tener confianza en sí mismo y tener un pensamiento estratégico. Ya eso se acompaña por una serie de otras habilidades o cualidades que es saber escuchar, comunicarse bien, ser empático, ser colaborativo, tener, como se dice en mi país de origen, creo que aquí también, tener don de gente, saber tratar con las personas, que no todo el mundo puede. Y lo que es peor, no es que todo el mundo no pueda, sino es que muchas veces no quieren, no se toman ese trabajo. ¿Por qué? Por lo que decía Carmen, por una visión de corto plazo, muy limitada de la función directiva. Bueno, ahí tienen entonces el Pero, resumen. pero yo creo Sí, que justo es aquí donde mencionan, ¿no? Que a lo mejor, se le apagó su micrófono, Rocío. perdón, ¿sí me Ya, escucha? sí, ahora sí. Ah, creo que ya. Ahí sí me escucha. Ya, ya, Ah, le digo que yo creo que ahora aquí sí. es justo mencionar esa parte donde dice que el líder se nace, ¿no? Bueno, hay diferentes perspectivas que las vamos a ver hoy. Una de las teorías es que el líder nace, se nace con cualidades de liderazgo. Es una de las visiones, eso lo vamos a ver ahora en la segunda hora, los enfoques de las teorías del liderazgo. Pero hay otra teoría que dice que no, que el líder se forma, que es producto de la experiencia, de la capacitación.
Voy a escuchar después sus criterios y sus experiencias. Vamos entonces un poco para resumir esta parte. Uy, 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 se me corrió esto aquí. Vean que es de Goleman, es el autor de las teorías del desarrollo emocional, de la inteligencia emocional. Es la fuente y incluso ahí les compartí el test. ¿Cuáles son, digamos, las características o cualidades en las que la mayoría de las fuentes bibliográficas, las teorías, coinciden acerca de las propiedades de un líder? Como ven, aquí aparecen más de las que tienen en plataforma. Primero, es una persona capaz de fijar metas. Tiene una visión clara de qué es lo que quiere hacer y a dónde quiere llevar a su organización. La otra cualidad también ya la vimos. Buscar información, informarse, escuchar, saber analizar los datos que les proporcionan los docentes, por ejemplo, lo que dicen los padres de familia. No guardar en cajones la información que tenemos, sino buscarla y además saberla usar. Tiene que ser un buen planificador y controlar lo que se hace. Si no, sería ese estilo anárquico que no lleva a la escuela a ninguna parte. La otra característica es que si se compromete con algo, tiene que cumplirlo. ¿Para qué? Porque decíamos que la confianza es fundamental, ¿verdad? Si el directivo promete y no cumple, pues no resolvemos nada. La primera vez le crees, la segunda lo sigues y la tercera ya no le haces caso, ¿verdad? Y eso vale para la relación bilateral con los subordinados, pero vale también para los compromisos de la organización. Es un tipo persistente, una persona que insiste y se queda en la tarea hasta que obtiene resultados, que es capaz de calcular los riesgos con base en la información y las metas que trazó, que aprovecha las oportunidades. Ve ahí la foda, se ve atrás, ¿verdad? Que exige calidad en los resultados, no es conformista, tiene confianza en sí mismo, no tiene que estarse cuidando constantemente que si fulano me va a quitar o me va a hacer o va a decir. Así no se puede ser líder, no se puede tener miedo, no se puede tener temor porque te consideren de pronto que eres incapaz o el primero que se tiene que creer quién tú eres tú mismo. Ya vimos con anterioridad en la plataforma lo decía que es colaborativo. Pues aquí está la colaboración a través de las redes de apoyo. El líder que no tiene redes de apoyo, fuentes, contactos, le falta un pie. No todo lo puede resolver él y no todo lo puede sacar de la propia organización. Necesita redes de apoyo, no solo internas, sino también externas, que le den información y que lo ayuden ante determinadas situaciones de conflictos, problemas o crisis en la escuela. Aprende de sus errores y no solamente de los errores, sino también de los éxitos. Es capaz de sacar conclusiones, es autocrítico. Esa es otra cualidad fundamental.
el tema de la ética que ya la vimos con anterioridad, que no solamente su comportamiento tiene que ser ético, sino que también tiene que inspirar la ética en los demás. Tiene que educar a sus trabajadores de manera inteligente, empática, con comunicación efectiva, con inteligencia emocional. Entonces no es fácil, pero tampoco es ni difícil ni imposible. Ahora la pregunta para después del receso. Pues ahora ustedes lo mencionaban, ¿no? ¿Se nace o se hacen los líderes? Según Aristóteles, desde el instante en el que se nace, algunas personas están destinadas a la obediencia y otros al mando. ¿Estamos de acuerdo con esa frase? ¿Se hacen los líderes o se nace ya con esa marca? Eso es lo que vamos a discutir después de los 10 minutos de receso. ¿Está bien? Perfecto. Tenemos 10 minutos de pausa y luego volvemos. Vayan pensando en la pausa, en su criterio, en su respuesta sobre esta pregunta.
Bien, ya estamos de regreso. A ver, por ahí había una opinión. ¿Los líderes nacen o se hacen? Yo considero, doctora, A ver, que, Magali. que los líderes no solo nacen. Puede ser que sí haya personas que nazcan con esa habilidad y que la vayan formando, ¿no? Y que cuando sean grandes sí sean unos muy buenos líderes. Pero también pienso que se van formando. O sea, no necesariamente nacer con siendo un líder, sino que te vas formando a través de la experiencia que tienes, ¿no? Porque bien puede ser que hay una persona que cuando fue pequeña, a lo mejor era muy, muy abierta y se le facilitaba mucho, pues, platicar con la gente, ¿no? Comunicarse. Pero después de eso entra en cómo lo formaron en casa, ¿no? Porque considero que también eso es parte, gran parte, la forma en cómo te forman en tu hogar. Porque bien tú puedes a lo mejor tener características de un líder a corta edad, pero qué tal que tus papás son muy muy serios, o sea, te van formando a su manera. Y aunque yo nazca con mis características, en la forma en cómo me vayan vaya yo creciendo, pues todo va a cambiar. Entonces, considero que te haces un líder. Puede ser que nazcas, pero que también te vayas formando como un líder, ¿no? Entonces, igual, puede haber a lo mejor una persona muy tímida y a través de su experiencia y de la práctica, obviamente, y de la educación que le dan en casa, pues es como él va trabajando en esa parte de ser líder, porque considero que también tiene que tener las habilidades, pues, de comunicación, ¿no? Como ya mencioné, el ser humano, porque se necesita muchísimo trabajar en equipo para ser un gran líder y pues también saber tomar decisiones. Entonces, pues yo considero que un líder ni nace ni no nace siendo un líder, sino que es como una combinación entre pues las habilidades que uno tiene y pues el aprendizaje y la experiencia que vas adquiriendo a través de la formación. Muy bien fundamentado. Otra opinión. Yo, Yo, maestra. doctora, Gracias, Magali. bueno, Isabel y después Carmen. Adelante. Ok. Gracias, maestra. Considero, maestra, que, ¿sí me escuchan? Sí, sí. Ajá. Bueno, considero que nacen con esas características y puede ser que nazcan con esas características y puede ser que en un futuro desarrollen las habilidades de liderazgo. Pero ciertamente siento que sí nacen así. Obviamente hay, no sé, padres líderes o situaciones y demás que de alguna manera, no sé, biológica, el niño ya traiga como que esas, o bueno, la persona ya traiga esas habilidades. Ciertamente, como comenta la compañera, puede ser que se desarrollen o las mismas circunstancias hagan que pues el alumno desarrolle, la persona desarrolle esas habilidades, pero más bien yo siento que es sobre todo que se nace siendo líder y ya en el transcurso de la vida de la persona puede ser que se hagan, sí, o que desarrollen esas habilidades, pero sí siento que hay personas que ya por temperamento, por su carácter, ajá, ya tengan esas habilidades. Bien. Considero. Aquí tenemos otro aporte importante. El carácter congénito, hereditario, eh, pues sí, congénito de ciertas cualidades que hacen que una persona potencialmente, dadas las circunstancias, puede llegar a ser un líder. Muy bien, perfecto. Vamos a ver otro criterio. Carmen, creo que Ujú. iba a comentar, ¿no? Yo creo, doctora, que nacen, pero nacen con ciertas cualidades. Por ejemplo, el carisma, la empatía, la virtud incluso hasta de hablar, pero al final de cuentas necesita la experiencia para poderlo trabajar y para poder llegar a ser este líder que suele ser.
pero creo más bien que yo creo, nace con cualidades, yo creo que sería esa la palabra, nace con cualidades, con rasgos que de ahí obviamente tendría que desarrollar para que pueda hacerse una experiencia. Bien, ahí está. Hay una teoría que lo vamos a estudiar la semana que viene. Hoy no vamos a estudiar las teorías del liderazgo. Vamos a seguir con ese tema. La semana que viene hay una teoría que se llama así, la teoría de los rasgos. La teoría de los rasgos sobre liderazgo. Muy bien, perfecto. Otra opinión, otra experiencia. Maday creo que iba a participar. Yo, doctora, Adelante. eh, yo considero que las personas con el tiempo pueden adquirir estas habilidades, como lo mencionan dos compañeras anteriores, es que sí nacen con esas habilidades que son natas, o sea, ya nacen con ellas, pero con el paso de los años y dependiendo del contexto, de la educación que se tenga, de la habilidad emocional y otros aspectos, pues también se va fortaleciendo esa parte de ese liderazgo. Yo no considero que sea como tal que nazcas o a lo mejor que lo heredemos porque, por ejemplo, puede ser que tengas papás que sean buenos líderes, pero simplemente a lo mejor tú no tienes esa parte. Y hay niños que a lo mejor en los grados menores, no sé, kinder, primaria, son muy tímidos o a lo mejor muy dispersos a ciertas cosas, pero también existe una parte donde hay quienes potencian o como que ponen ese granito y haces cambiar la perspectiva de la persona. Entonces cambias porque lo aprendes desde la experiencia y entonces de a poco vas aprendiendo las cosas y entonces ese pequeño aporte de algunos maestros, porque hay maestros que también te inspiran y te dicen, wow, ¿no? O sea, me gustaría ser como él. O sea, tomas de ahí lo bueno y lo vas aprendiendo, lo vas puliendo y pues verdaderamente lo puedes cambiar, o sea, algunas actitudes o el crecimiento y aprendizaje a temprana edad no va a garantizar nada a futuro que un niño sea muy serio, no quiere decir que toda la vida sea así. A lo mejor está en parte de, e incluso pues podemos checar, podemos analizarlo con personas importantes de la historia, ¿no? Que en su momento a lo mejor fueron discriminados o los veían como personas raras, porque en esos momentos pues se veían raros, y que fueron grandes personas, grandes líderes, porque ayudaron a la comunidad a crecer, ¿sí? Porque tenían esa intención. Y pues desde pequeños no los veían así, como líderes, sino como niños extraños. Entonces yo creo que eso se va desarrollando, fortaleciendo. Si naces con ciertas cualidades, habilidades, pero también las vas adquiriendo en el camino. Ok, ahí tenemos una combinación de los dos, o de las tres. Carácter innato, perspectiva de los rasgos, de las cualidades, ahí mencionaban también el carisma. Y aquí Maday y Magali nos hablaban de la educación, de la formación, el papel de la crianza, de los estilos de crianza, de la familia, de la comunidad. Entonces, ahí hay una teoría que es la teoría de las contingencias y del liderazgo situacional, que lo vamos a estudiar la semana que viene. Está en plataforma esta semana, pero la semana próxima, para que nos dé tiempo, no estar matando el debate y que puedan trabajar bien este tema que me decían desde el inicio, que si les interesa, la semana que viene nos vamos a dedicar a ver las teorías del liderazgo. Entonces, aquí tenemos varias posturas que todas ellas se apegan a una teoría diferente. Otra perspectiva más. Vamos a ver, ahí nos falta Lisbeth, Rocío. ¿Qué piensan? Sí, doctora. ¿Me escucha? Sí. Sí, perfectamente. Sí, yo también creo que nacen
Aquí hay quienes nacen y hay quienes se hacen, es mi perspectiva, porque considero que, como bien decían, hay habilidades que deben de desarrollar con los papás. Muchas veces, pues sí, porque hay niños líderes desde chiquitos, desde la etapa de guardería, ya ves que los demás bebés lo siguen, ya es un líder, pero también hay jóvenes que de chiquitos eran un líder y que incluso hasta sorprenden cuando los ves años después, incluso de candidato hacia la presidencia, ¿no? Un ejemplo de un pueblo, por ejemplo. Quiere decir Sí. que para el simple hecho de hacer algo de ese tipo ya es líder, porque ya está logrando que una comunidad con diferentes ideales te sigan. Entonces hasta sorprenden, ¿no? Bueno, hay muchos maestros que dicen, fue mi estudiante y no era así. ¿Quién iba a imaginarlo? Entonces yo creo que sí se hacen. Hay muchas cosas que deben de ir tomando en cuenta, como la educación, la formación, y considero algo muy importante es la capacidad de saber aprender, aprender de los demás, porque a- aceptar los errores, de me equivoqué y alguien me está corrigiendo, ok, y de ahí poco a poco se van formando, es parte de su formación. Hay quienes, como bien lo dicen, también creo que es hereditario porque hasta te das cuenta, es líder. Ah, sí, su papá también. Ah, sí, su mamá también. Y ya no te parece extraño. Entonces, sí considero que hay quienes nacen, hay quienes se hacen y hay quienes incluso pueden llegar a perder lo de líder, muy líder y hay muchos otros factores que los opacan, por llamarlo de una manera muy coloquial, que los apagan. Entonces, yo creo que se hacen, nacen, se hacen y se desaparecen también. Sí, sí, el liderazgo se pierde. Lisbeth tiene mucha razón. No solo por razones propias, sino porque la gente te deja de seguir. Las circunstancias, las contingencias, las situaciones del contexto cambian y puede cambiar la apreciación que se tiene o la percepción que se tiene acerca de alguna figura que de pronto empieza a perder liderazgo. Eso que señaló Lisbeth es muy inteligente, muy apropiado para el tema. El liderazgo no es una cualidad de por vida. ¿Por qué? Porque si bien ustedes dicen, respetando, después lo vamos a ver en las teorías, que se nace, que son cualidades, que se forma, que tiene que ver la crianza, el contexto, la situación, la iniciativa. También es cierto que si decimos teóricamente que el liderazgo no es por designación, sino es por elección de que la gente decide seguirte por la influencia que tú tienes sobre ellos, cuando se pierde esa influencia, se pierde una cuota de liderazgo. Y si el individuo, la figura, no es capaz de recuperar su capacidad estratégica, no le permite aprender de los errores, como muy bien decía Lisbeth, como lo veíamos también en la plataforma, tener un pensamiento estratégico, trazarse metas, formularse planes, el liderazgo desaparece, porque no es un capital eterno, es un capital que hay que alimentar, que hay que desarrollar y que hay que pulir en la medida de estas cualidades que vimos que marcaba Goleman, ¿verdad? El autor de la teoría de la inteligencia emocional. Si no lo cultivas, si no desarrollas esas capacidades acorde a las circunstancias, como muy bien dice Lisbeth, el liderazgo puede perderse, porque tú mantienes las cualidades, pero pierdes los seguidores, ¿no? Muy bien. Otro criterio. Yo, doctora, pues de igual manera creo que coincido con Liz. Sin embargo, pues yo creo que también ahí es donde notamos, ¿no? Que desde chiquitos a veces, con los sociables que son, decimos, ah, él es un líder nato, ¿no? Pero justo, si no se va como que manteniendo o dándole esos seguidores, pues sí se va perdiendo con el tiempo. Incluso pues se van formando, ¿no? Sí, de ahí es de donde viene la teoría del liderazgo situacional o las contingencias, pero un poco es una suma de todo.
Entonces, ya les decía que la semana próxima vamos a ver, esta semana la unidad 3 está dedicada precisamente al liderazgo. Ahora bien, permítame un momentico, que se me cerró la plataforma por inactividad. Discúlpenme un momento. La semana siguiente, o sea, la unidad 4 continúa con el tema del liderazgo, específicamente con las cualidades, vamos a decirlo así, y los tipos de liderazgo, los estilos personales, un poco lo que hemos visto hoy. Esa es en la unidad 4. Nosotros ahí vamos a profundizar en eso, vamos a trabajar también con unas técnicas que les voy a, no trabajar, sino les voy a compartir algunas técnicas de métodos participativos, vamos a decirlo así, que no solamente nos permiten conducir reuniones eficientes, sino que cuando tenemos posiciones de dirección o de organización, nos permiten ser más eficientes, dándole un espacio para empoderar y para que nuestros colaboradores participen. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Entonces, vamos a ver eso, las técnicas que no vienen en plataforma y vamos a ver vamos a seguir profundizando en el tema del liderazgo, específicamente en las teorías y los modelos que lo explican. Ahora bien, esta semana ustedes tienen, déjenme verles aquí, tienen una tarea que requiere colaboración. Tienen, bueno, puede requerirla o no, lo pueden hacer individualmente. Como les presentaba la ruta evaluativa de la materia, en la unidad 3 para entregar el día 24 de mayo, o sea, es esta semana, el domingo, el próximo domingo. La tarea es elaborar un video, recuerden que les dije, un video breve para que puedan compartirlo, puedan manipularlo bien en la plataforma, que oriente o que explique las características y beneficios educativos del liderazgo profesional. Dicho de una manera un poquito diferente, sería en qué consiste el liderazgo en el campo educativo y qué beneficios presenta para la calidad, la mejora escolar, el desempeño de las instituciones educativas, el aula, etc. Esa es la actividad que tienen para evaluarse esta semana. Un video. Eso les va a llevar un tiempito. Eh, yo no les voy a exigir que salgan en cámara. No es una presentación animada, es un video. Ustedes pueden hacerlo tipo podcast, si quieren, solo con su voz. Pues les dejo total libertad. Como si quieren aparecer en cámara, no hay ningún problema. Ustedes comparten el enlace y yo lo reviso. Y también van a tener un foro sobre el tema similar, el docente como líder o dentro de la práctica educativa. O sea, el foro sobre el papel del maestro y la importancia del liderazgo en el docente, y el video, pues igual, cómo el liderazgo profesional aporta ciertos beneficios al ámbito educativo y qué características debe tener. Tienen toda libertad para prepararlo y les recuerdo que es este domingo.
Entonces es una actividad que les va a llevar un poquito más de tiempo, deben escribir un guión, el guión no me lo deben compartir, no es necesario, pero para que puedan hacerlo bien y no consuman tiempo improvisando, ¿no? Yo les recomendaría que lo hicieran un guioncito, una guía por escrito y después que lo expliquen en el video. Sobre las actividades evaluativas de esta unidad 3 de esta semana, ¿qué preguntas hay? ¿Qué dudas tienen? Yo, doctora, bueno, tenía una duda. Adelante. El video tiene que ser o bien que salgamos nosotros o que salga nuestra voz, pero no se puede como un video que vaya pasando, por ejemplo, la información en imágenes, ¿verdad? Sí puede, pero que no sea una presentación de PowerPoint animada. Ok, tiene que ser un video, o sea, tal cual un video, Sí, aunque debe no ser un salga video. yo ni mi voz, pero Exacto, ok. sí. Bien. Otra pregunta. Doctora, el foro es como el primer foro que realizamos, que se publica como una tarea. ¿Publicas Lo que pasa tu... Sí. Lo que pasa es que, bueno, revisando, o no sé si no no entiendas aparte, las actividades que tenemos, porque me parece que ya aparecen todas en plataforma, Sí. el foro no me aparece, nada más me aparece la parte donde dices del video, pero enseguida ya no me aparece el foro, o se habilitará después. No, no. Déjame ver. Tú dices que no les aparece el foro. Bueno, al menos a Sí. mí, para el 24 de mayo solo me aparece que tengo que subir un video, pero Ya, ya de ya. ahí ya Mira a ver si se te habilitó ya. voy, sí, lo checo, doctora. Sí, lo vi que estaba apagadito ahí ahora. Sí, Ya Doctora, debe porque yo de hecho haberse. ahorita perdón, Ya. yo no he revisado ahorita, pero también hace como 3 días me fijé, estaba checando lo de las tareas, dije, pues se puede ir medio avanzando, ver qué es lo que tenemos que hacer, y tampoco recuerdo haber visto un foro. Ya, pero ahora sí le sale. No, a mí nada más me sale la actividad formativa, que es la del video, y luego dice repaso 2, que es el otro examen, Ustedes son el grupo L, ¿no? L606, ME606. Sí, a mí aquí no me sale. No me Y de sale el hecho, doctora, H, I, J. Bueno, pues se los puedo asignar individualmente. Imagínese usted, a ver si me falta alguien. Deja ver. H, I, J. No me sale. A ver si se los puedo asignar individualmente. Magali, ustedes son 6, ¿verdad? sí, doctora. Ahora vamos a checar. Sí, así es como único, yo creo, Sí, doctora, porque no me disculpe. sale el grupo. Ahí está Esmeralda, Lisbeth, Magali, María del Carmen, María Isabel y Rocío. Ahora sí, ya. Vean a ver si lo tienen ahora. Sí, doctora, a mí ya me sale. Pero yo igual tenía otra duda. Sí, Este, igual yo revisé la plataforma porque había comentado, me parece que podíamos ir avanzando en las tareas. sí, Entonces, sí. igual empecé a sumar los puntos y a mí me da un total de 90 puntos, si hiciera todas, ¿no? Pero no sé si me falta alguna tarea o qué va a pasar con esos 10 puntos que hacen falta. No, tú sabes qué es lo que te pasa, que no viste El foro. seguramente las dos actividades de repaso. Si las sumaste, los dos exámenes. Sí, se lo sumé porque ahorita de tareas hechas llevamos 30 puntos, Pero, ¿no? perdón, pero ya Magali, ya con el foro ya nos da el 100%. Ya, ahí está. Ah, Ahora sí. Sí, sí, por eso me preocupé por el foro, porque eso está diseñado así en la plataforma. Y entonces, por mí, no se los asignaba, pero si no se los asigno, le van a faltar 10 puntos. Bien.
¿Qué otra pregunta tienen ahí? Entonces, vean, eso es lo que tienen para esta semana. De todas formas, si hubiera algún problema, en la próxima clase, el próximo martes, lo ajustamos ahí, lo volvemos a abrir para que ustedes puedan publicar. No sé. Yo les voy Doctora, a... yo sí tengo una duda, Sí, sí, perdón que le Rocío. interrumpa. Por ejemplo, creo que el repaso 2 no había segunda oportunidad para presentarlo. Es que a mí no me apareció. Eh, la actividad de repaso 2, 5 puntos, sin límite de tiempo, una pregunta cada vez. No, en este no dice que tenga dos opciones. Déjame ver. La actividad de repaso 2. Permítame un momentico. No, no aparece esa posibilidad. Es que si cambio algo puedo afectar ahí la calificación. Ok, no se preocupe, solo esa era mi duda, que si no, Sí, veo un segundo intento. tendría que verlo ahí. Pero ahí lo que pasa es que supuestamente está desactivado. Es para la semana 4. A lo mejor es que no te ha salido completo, porque es para el 31 de mayo, a lo mejor después se habilita. Eso puede estar pasando ahí también. Miren, ok, por ahí, por el chat, vean que les acabo de compartir un enlace a este video. Saben que ICIMA tiene una política de restricción ahí al uso de los audiovisuales cuando eh, pueden involucrar algún tipo de problema de propiedad intelectual. Entonces, este es un video que dura 20 minutos, que quiero que lo vean. Si ya vieron ahí que les compartí el enlace, entonces se los voy a dejar de apoyo para la actividad de esta semana, pero que lo vean de manera independiente. No, no quiero compartirlo para que no se quede en la grabación, no haya conflicto. Y es porque es un TEDx, una conferencia de las que pues yo recurro mucho a ellas en las clases, que nos hace reflexionar y nos da tips, nos da orientaciones sobre la comunicación efectiva. Quiero que lo vean con calma, que en la medida de lo posible o no posible, de lo que consideren, lo puedan usar también como material complementario para la elaboración del video y para la cuestión de la preparación para el liderazgo. Un poco es un ejercicio de autorreflexión y de autoanálisis y también de aprendizaje, por lo que no sabemos. Entonces, recupérenlo ahí del chat, el enlace, que aunque la sesión se está transcribiendo, yo no sé si pueden ustedes acceder a la transcripción. Entonces, para no violar las políticas de propiedad intelectual de ICIMA, vamos a hacer eso. Les voy a dejar entonces la última hora de la clase para que vean de manera independiente ese video, hagan sus apuntes, puedan empezar a trabajar ya en el guión del video
y en las publicaciones del foro. Y en el próximo martes nos veríamos para seguir profundizando un poquito más allá de lo que aparece en plataforma en el tema del liderazgo y el liderazgo en educación. ¿Están de acuerdo? Sí, doctora, algo como lo que decía esta Magali, ahorita acabo de hacer la cuenta y aún ya con el foro, de todas maneras tendríamos 90 puntos. Bueno, déjenme checar, déjenme checar. Yo habilité todas las tareas. No me salte ninguna, voy a revisar, a ver, déjenme yo sacar la cuenta. Como yo habilité todas las que están programadas, asumí que daba 100 puntos. Pero sí, tranquilas, no se preocupen. ¿Sí? Yo lo Ok, reviso, yo lo reviso. gracias, doctora. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Sí les parece bien? Muy bien. Invitación a que vean ese material, hagan sus apuntes, su autorreflexión y que se preparen para las 2 tareas de esta semana. Entonces, pues un gustazo continuar trabajando con ustedes. Espero que les haya servido o les haya parecido interesante la sesión y la continuamos la semana que viene con las teorías y métodos de reuniones participativas para que se queden con algunas herramientas. ¿Está bien? Bueno, pues tengan linda noche, que descansen. Hasta luego. Muchas gracias, buenas Gracias, noches, buenas noches. doctora. Gracias, Buenas doctora. noches. Buenas noches. Buenas noches.